Eh, bueno, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas. Quiero dar como una segunda parte, por decirlo así, de la última vez que me tocó predicar, ¿sí? Donde habla acerca de la obra misionera. Si yo quiero ver lo que la puede frenar, ¿sí? O la puede entorpecer, ¿sí? Porque desgraciadamente se puede frenar. Todo lo que es de Dios va a tener una oposición, ¿verdad? Siempre va a ser así. Normalmente nosotros podemos pensar que en algunos casos sí es así, pensar que porque todo se da perfectamente significa que es de Dios, ¿verdad? No siempre es así. A veces cuando es de Dios hay más oposición, ¿verdad? Entonces es algo que pues tenemos que identificar o al menos estar listos porque así va a ser, ¿sí? Entonces con lo que tiene que ver con la obra misionera, ¿sí? Que es pues levantar misiones, ¿sí? O iglesia fuera de lo que es la iglesia local, vamos a decirlo así, iglesias hijas, ¿verdad? Que puedan salir de la iglesia local, ¿sí? ¿Por qué se pretende eso? Pues porque no es como berrinche pastoral, ¿verdad? O egocentrismo de los pastores, o no debería ser. Es el hecho de que es una misión de Dios, ¿verdad? Dios tiene una visión así. Si usted, o lo podemos ver en la Biblia, que parte de eso lo vamos a ver ahorita, cuando el Señor comisionó a los discípulos, ¿sí? En los 3 evangelios, Juan no recuerdo que hable de la gran comisión, pero los otros 3 sí, ¿verdad? Y al momento que los comisionó, pues les dio la obra misionera, ¿sí? ¿Cuál era? Pues que hicieran discípulos en el mundo, ¿verdad? Desgraciadamente pues no todos lo entendían los discípulos, ¿verdad? Ellos solo pensaban que eran Israel, ¿sí? A pesar de que literalmente les decían en el mundo, ¿verdad? Pero ellos solo se enfocaron en Israel. Ya tuvo que Dios provocar o permitir que pasaran cosas, entre ellas pues fue la persecución en los primeros discípulos. La muerte de Esteban, la persecución de los apóstoles, pues provocó que la iglesia se empezara a salir de Jerusalén, pero salían por miedo, ¿verdad? Salían huyendo. Pero bueno, ahí hay muchas cosas que aprender, ¿verdad? Dentro de ellas es que a veces cuando uno no entiende lo que Dios, o más bien no quiere dar el paso que Dios nos dice, algo va a pasar que nos va a obligar a dar el paso, ¿sí? Ya sea porque uno lo da, porque lo entendió, con los miedos y lo que sea, ¿verdad? Y si no, Dios, si dice yo quiero que ese paso, pues va a pasar algo, ¿verdad? Donde lo das porque lo das. En el caso de los discípulos, pues así fue. Sí, la iglesia tenía que dar ese paso, sí, de ir a evangelizar el mundo, porque se los dijo el Señor. Pero como no se entendía, o ellos, la misma estructura religiosa, sí, los hacía cerrarse a esa verdad de Dios, ¿sí? Pues el Señor tuvo que permitir que pasaran cosas que yo creo que era inevitable por lo mismo, porque todo lo que es de Dios va a tener oposición en su momento, ¿sí? Y pues se levanta la oposición contra la iglesia, que estaba complicado que la pararan, porque a la iglesia se convertían todos los días, ¿sí? Y pues usted sabe, ¿verdad? De un mensaje se salvaban de a miles, ¿sí? Entonces estaba la cosa pesada, ¿sí? Ya al matar a los apóstoles, pues ya era meterse en problemas con el pueblo, ¿sí? Por eso nada más los golpeaban, los amenazaban y los expulsaban de las sinagogas, ¿sí? Y entre otras cosas, ¿verdad? Pero pues ya hubo un momento donde sí vino una muerte, que fue la muerte de Jacobo, que lo asesinan, ¿sí? Y golpean al apóstol Pedro, y la idea era matarlo también. Entonces en toda esa persecución, ¿sí? Pues la iglesia sale de Jerusalén, o varios de los hermanos, y unos no evangelizan, solamente le predican a los judíos. Igual a las ciudades donde iban, ellos buscaban sinagogas o grupos judíos para evangelizar, ¿sí? Pero hubo otros que sí se atrevieron a más, ¿verdad? Y empezaron a predicarle a los griegos, ¿sí? O a los gentiles, y pues les empezó a llegar el evangelio, y pues de ahí nació una primera iglesia gentil, ¿verdad? Que es la iglesia de Antioquía, que vino a ser un modelo para las iglesias
gentiles también, ¿sí? La iglesia de Antioquía, porque de ahí nace pues los primeros apóstoles del Nuevo Testamento, bueno, más bien del Espíritu Santo, ¿sí? Que son el apóstol Pablo y Bernabé, ¿sí? Que ellos fueron los primeros misioneros así ordenados por una iglesia, que vienen a ser los apóstoles o enviados por el Espíritu Santo, ¿sí? Aparte de los 12 apóstoles, ¿verdad? Que esos son únicos, los apóstoles del Cordero de Dios, amén. Pero los apóstoles del Espíritu Santo siguen naciendo y se siguen produciendo. ¿Por qué? Porque estamos en la era del Espíritu Santo, amén. Entonces Él va a seguir produciendo apóstoles, produciendo profetas, produciendo evangelistas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esa es su función, entre otras. Bueno, entonces la obra de Dios pues tiene su oposición, ¿sí? En todo, ¿verdad? En lo cultural, en lo espiritual, pues ni se diga, ¿sí? En lo religioso, en la mentalidad, ¿sí? Que pueda haber en las personas, en la misma iglesia, por ejemplo, de todo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la obra misionera, pues hay una oposición de parte de lo que está en el territorio a donde se va a predicar, ¿sí? En este caso, pues demonios, ¿sí? Espíritus que se mueven en la región, ¿sí? O en el mundo espiritual, que muchas de las veces nosotros no lo identificamos o lo vemos así, el mundo espiritual, pero es real, ¿sí? Y lo podemos intuir por la condición física, ¿sí? Entonces, si vemos mucha drogadicción, si vemos mucha prostitución, si vemos mucha religión, ¿sí? Mucha ambición o mucha avaricia, ¿sí? Si vemos mucha adicción, mucha idolatría, mucho ocultismo, pues eso nos hace ver la condición espiritual de ese lugar. Si hace una colonia, una ciudad o hasta una nación o hasta un continente, que ya hay principados a nivel continental, ¿verdad? Que esa ya es una cosa más pesada. Y aquí tenemos uno en nuestro país, ¿verdad? Que es la Virgencita de Guadalupe. Ese es un principado continental, no es solo México, es el continente, ¿sí? Entonces, si se logra tumbar ese, va a haber mucha bendición en todo el continente. Pero la cosa es que pues la iglesia tenemos que crecer, ¿verdad? Para que se pueda dar eso, amén. Por eso se ven los apóstoles o los discípulos que fueron llegando a un punto. Sí, decía el último domingo que prediqué yo, que hay ciclos, ¿verdad? Y que se tienen que llegar esos ciclos, ¿sí? Cuando se llega a determinado ciclo, o el que Dios quiere, o la iglesia llega a ese ciclo, entonces Dios mismo la va a empujar, ¿sí? Para que produzca, amén. Entonces, o se reproduzca, ¿sí? Pero porque ya Dios vio como en lo físico, mis hermanos, en lo físico, pues hay se llega a cierta edad, en el caso del hombre y la mujer, donde ya se puede reproducir, ¿sí? Así también en lo espiritual, ¿verdad? Se llega a una estatura donde espiritualmente ya se puede reproducir la iglesia, no solo en almas o en personas o en ovejas, pues, sino en iglesias. Y de eso se trata, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque el reino de Dios se tiene que expandir, ¿sí? No es la idea poder decir ya hay otra iglesia. No es, la iglesia es un centro de restauración, ¿sí? Y toda sociedad, toda parte del mundo, de la ciudad, de las colonias, necesitan un centro de restauración, amén, donde las personas puedan encontrar eso, restauración, ¿sí? Y pues yo creo que todos en nuestras colonias pues vemos la necesidad, ¿sí? Nuestros trabajos donde andemos, ¿verdad? La necesidad del evangelio, ¿sí? Y a veces pues lo vemos cerquita nuestros vecinos, ¿verdad? Donde la cosa está muy mal y se necesita esa luz. Nosotros a manera personal tenemos que ser luz, ¿verdad? No tenemos que esperar a ser pastores o tener una iglesia en nuestra casa para hacer luz, ¿sí? Tenemos que ser luz en todo momento, porque acuérdense que la iglesia pues en sí no es el edificio, ¿verdad? Son las personas, ¿sí? Las piedras vivas. Entonces, si usted está en su colonia, usted ya lleva la iglesia allá, ¿sí? Y así, pero bueno, la idea es que se establezca a través de, ¿sí?, la iglesia, esa restauración o luz en un lugar, ¿sí? O en un territorio, una colonia. Entonces, pero hay una oposición, amén. Hay demonios que están ahí,
sí, que ellos se sienten dueños, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el pecado de las personas le han dado ese derecho o ese lugar, ¿sí? Y pues eso lo hemos hecho todos, ¿verdad? Entonces, por causa de ese pecado le hemos dado ese derecho al diablo en nuestros territorios, porque él está vencido, ¿sí? Completamente vencido. Pero a él se le da el derecho o se le da lugar cuando la persona, o como sociedad en este caso, no queremos entregar nuestra vida al Señor. Entonces, si la sociedad no queremos dejarle a Dios el señorío, pues obviamente nuestra sociedad, pues otro lo va a tomar, ¿sí? Entonces, eso es en lo personal, es lo mismo. ¿Sí? Si a manera individual no queremos someternos a Dios o darle nuestra voluntad, otro lo va a tomar, ¿sí? Y sea consciente o inconsciente, pero otro lo va a tomar. Amén. Entonces, para eso es la iglesia, para que la iglesia represente su sociedad, ¿sí? Entonces nosotros, en este caso, ¿verdad? Pues no solo representamos las familias que nos congregamos, ¿sí? Representamos esta área de nuestra ciudad, y si crecemos más, podemos representar espiritualmente nuestra ciudad, ¿sí? Y así, ¿verdad? Si crecemos más, pues podemos representar hasta la nación, ¿sí? Que Dios pueda decir, esa iglesia es una luz en la ciudad, ¿verdad? No nace en la colonia, en la ciudad. O no nada más para las familias que ahí se congregan, sino que la iglesia está creciendo a tal punto donde su luz va aumentando. Acuérdense lo que dice, bueno, no recuerdo dónde lo dice, pero lo dice en los evangelios, donde habla que una ciudad sentada en un monte o una casa, algo así, no se puede esconder. Lo mismo una luz, ¿verdad? No la puedes esconder, sino que la ponen alto para que alumbre toda la casa. Sí, así también, mi hermano, cuando una iglesia está creciendo, sí, no, Dios, ¿verdad? Creciendo espiritualmente, no solo el número, sino espiritualmente, porque hay iglesias de multitudes que no están crecidas, ¿sí? Entonces, por eso no es tanto el número, ¿verdad? Y aquí pues lo hemos dicho muchas veces, yo creo. No, el número no garantiza crecimiento, ¿sí? Qué bueno, ¿verdad? Pero no es garantía, ¿sí? Yo llegué a escuchar a un pastor de una mega iglesia, ¿sí? Eso no me la platicaban, yo lo oí. No sé cuántos miembros tenía, como 2,000 o no sé cuántos. Entonces, él ya pensaba en un templo para 4,000. Sí, y está bien, ¿verdad? No, eso no es pecado. El problema es con qué intención se hace, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Entonces, dice el hermano, ándale, gracias, que se le vino la pandemia. Yo creo que a todos en algo nos pegó, sinceramente, ¿verdad? Pues a nosotros no. Sí, se quedó la gente que estaba antes de la pandemia, gracias a Dios. Sí, pero él decía, sí, que cuando vino la pandemia y regresaron a la iglesia, regresaron 200. Entonces, pues todos le aplaudían al hermano, ¿verdad? Los que estaban ahí, porque él dijo, pero a pesar de eso, seguimos con el plan de levantar un templo para 4,000 miembros. Y pues todos se fueron por el lado de, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero al menos los que están ahí emocionados, por el lado de qué fe tiene el hermano. Pero yo dije, qué mala iglesia tiene el hermano, porque se les vino la sacudida y solo 200 soportaron. Entonces, ¿qué te hace entender? Pues que es una iglesia que no está crecida, ¿sí? Porque por eso la Biblia lo dice, ¿verdad? Toda obra es pasada por fuego, ¿sí? Entonces, si hubiera un crecimiento espiritual, yo creo que hubieran permanecido los 2,000, ¿verdad? Porque lo que los sacudió no los tumbó, pero algunos sí. Y eso yo creo que pasó en todas las iglesias, ¿verdad? Que alguien se quedó ahí en el camino, ¿verdad? De la pandemia. Pero bueno, ya ese es otro rollo. Entonces la iglesia, cuando entra a un lugar o a una estatura espiritual, pues Dios ya la va a empujar al crecimiento. Eso es cuando Dios lo que quiere es que se reproduzca, ¿sí? Ya no solo en almas, sino en iglesias. ¿Por qué lo quiere Dios? Porque su reino se tiene que expander, ¿sí? El reino de Dios tiene que entrar a otras partes de la sociedad. Amén. Tiene que llegar porque la gente necesita salvación, ¿sí? Necesita restauración. Amén. Entonces, por eso no debe de ser un deseo egocéntrico, ¿sí? De que yo ya puedo o ya tenemos más iglesias. No, es que el Señor necesita obreros, ¿verdad? Necesita
centros de restauración, ¿sí? Donde llegue todo tipo de personas y donde cada congregación, donde se reproduce aquella iglesia matriz, tenga su propia identidad y alcance las áreas que Dios le quiera dar a esa iglesia. Esto es así, amén. Así se expande el reino de Dios. Por eso usted se da cuenta, pues que la iglesia, por ejemplo, la iglesia gentil que nació de Antioquía, nunca se desconectaron de los 12, ¿sí? Usted ve a Pablo que iba y venía a Jerusalén, que enviaban ofrendas a Jerusalén, o sea, no era la misma, ¿sí? Solo que se expandió, ¿sí me está entendiendo? O sea, por eso no está bien que se reproduzcan las iglesias por división, ¿sí? Eso no es expandirse, eso es que se dividió, ¿sí? Y eso siempre trae maldición, amén, porque el diseño no es ese. Todo lo que no está conforme al diseño de Dios va a acarrear problemas, ¿sí? Todo, desde lo personal, lo familiar y lo que es iglesia, ¿sí? Cuando no están las cosas en el diseño, va a haber un desorden, ¿sí? Y ese desorden va a provocar pecados, ¿sí? Pecados que le dan a dar lugar al diablo, ¿sí? Desde lo personal, familia e iglesia, ¿sí? Por eso, cuando uno entiende el diseño, hay que ordenarse, ¿sí? Hasta donde uno va entendiendo, eso es lo correcto, es lo ideal, ¿sí? Y eso se entiende estando delante de Dios, amén, con la palabra y la oración. Entonces, pero cuando nacen por división, ¿sí? No hay una bendición ahí, amén. No está bendecido ese lugar, porque se salió del diseño, ¿sí? Como no está conforme a diseño, va a haber competencia. Si va a haber el pensamiento de que me menospreció, pues va a haber la iglesia que voy a levantar, ¿sí? Para que no diga para que no vuelvan a hablar de mí. Entonces no tiene sentido ese ministerio, ¿sí? No, la iglesia tiene que crecer por reproducción, ¿sí? Porque creció la iglesia y pudo reproducirse en otra más, ¿sí? Y que no van a estar en competencia la una a la otra, sino es reproducción. Se expandió el reino, ¿sí? Para salvación. ¿Está claro eso, mis hermanos? ¿Sí? Entonces hay una oposición, ¿sí? Una oposición de parte del enemigo en ese territorio, amén. El diablo se va a levantar, ¿sí? Porque él no quiere que el reino de Dios se expanda, ¿sí? Si aquella congregación que están haciendo, bueno, la matriz y lo que están haciendo, ¿sí? Es conforme al diseño de Dios, es muy peligrosa esa iglesia. La tiene que tumbar o la tiene que corromper o adulterar. Tiene que hacer algo, ¿sí? Pero lo primero es una oposición espiritual, ¿sí? Y se entra, ¿verdad?, en oración, en evangelismo, en todo lo que Dios, la estrategia que Dios pueda dar, ¿sí? Y el diablo se va a oponer, amén. Y va a decir, no, aquí no, esto es mío y esto es mío. Y siempre hay algo ahí, ¿sí? Donde está entronado el enemigo, ¿sí? Que un centro espiritista que es de muy grande calibre, ¿sí? Y ahí está. ¿Por qué está ahí? ¿Sí? Que una iglesia fulano de tal y está en esa colonia, ¿sí? Que hay una, no sé, una iglesia a la muerte y está ahí. Y esa es una oposición espiritual, vamos a decirlo así, a nivel colonia, es un trono, ¿sí? Lo mismo es a nivel ciudad, nación, pero ese está ahí. Entonces llegan los hermanos muy avivados, muy emocionados, ¿sí? Porque van a evangelizar, porque van a predicar, y se levanta la oposición, ¿sí? Y la oposición va a ser, no les llega el evangelio a la gente. Por eso se tiene que crecer espiritualmente, ¿sí? Para que cuando se entre a otro ciclo o otra estatura, no se vaya nada más a echar rollo, ¿sí? O a repartir folletos, se tumbe lo que espiritualmente está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Para que entonces lo que se haga de evangelismo o de la iglesia, ¿sí? Tenga el camino libre. Todo eso está en la Biblia, absolutamente todo, ¿sí? Así lo hizo Jesús. Mateo capítulo 4, ¿sí? Donde habla de la tentación. Él enfrentó, bueno, es que está largo, todo es mucha enseñanza, ¿verdad? Pero desde atrás se va viendo todo el proceso. Si Jesús, cómo fue procesado, cómo fue perfeccionado en la casa de sus padres, cómo fue formado, sí, por Dios,
cómo llega el momento donde se cumple Isaías 61, que él mismo lo recita en Lucas, ¿sí? Es un pasaje paralelo al de Mateo, donde van al desierto el Señor, ¿sí? Cita la palabra de Isaías 61 y él está diciendo: el Espíritu de Jehová me envió. Entonces él lo que está diciendo es: ya terminó mi ciclo de casa, ahora soy enviado, ¿sí? Sale enviado, tiene que ir por la bendición de una autoridad, ¿sí? Que en este caso era Juan el Bautista, ¿sí? Y lo bendice Juan, amén, y lo promueve y lo presenta: este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, ¿sí? Fíjense todo el diseño, así debería de ser, ¿verdad? Por eso le digo, es muy largo explicar. Entonces el Señor entra pues al desierto y hace una guerra, ¿sí? No era solo una guerra contra sus deseos, ¿verdad? Que en sí eso es lo que da a entender, porque habla de tentación. Era una guerra contra el tentador, ¿sí? O contra el diablo, amén, para sacar a sus primeros discípulos o a la tierra de Israel. Esa fue una guerra de alto nivel o territorial, ¿sí? Entonces él vino a atacar, ¿verdad? O a pelear contra el diablo, ¿sí? Que tenía sometido a Israel y específicamente las regiones donde empezó a evangelizar, ¿sí? Zabulón, Neftalí, no recuerdo cuál otras más que menciona ahí en Mateo 4. Entonces él vence al diablo en el desierto, o sea, venció al espíritu que tenía atado esas tierras, y entra y luz resplandece. Y usted ve el evangelismo efectivísimo de Jesús, ¿sí? Síganme y serán pescadores de hombres. ¡Pum! Soltaban las redes, ¿verdad? O sea, no era de que y ahí van otra vez, ¿verdad? Y ahora déjalo mando un WhatsApp, y ahora lo vuelvo a invitar, y deja tocar a ver si ahora sí quiere. No, era inmediato, ¿sí? Porque había algo que se derribó, ¿sí? Entonces cuando que no quiere y no quiere, pues usted ya sabe lo que tiene que hacer, o ya sabe lo que hay detrás. Hay algo que no deja que ellos reciban la luz del evangelio, ¿sí? Si cuando ya las tinieblas se van y esas personas siguen en esa actitud, entonces ya el que obra es otro, y ese es Dios, ¿verdad? Donde dice, pues entonces ahora yo te endurezco a ti, ¿sí? Porque estás rechazando a mi hijo, ¿sí? Rechazar el evangelio es rechazar a Jesús, y eso manda al infierno a la gente, ¿sí? Entonces el Señor entra pues sombras, a valle de sombra de muerte, o tierras asentadas en sombras de muerte, y resplandece la luz. Un enviado con todo el diseño, no por división, ¿sí? Bendecido por sus padres terrenales, ¿sí? Formado en la casa como debe de ser, ¿sí? De la Biblia dice, cuando él enseña la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar, ¿sí? Él estaba dentro, ¿sí? En una casa, y después salió, ¿verdad? Enviado, no por división. Tiene la bendición de la autoridad espiritual de su tiempo, que era Juan el Bautista, ¿sí? Y sale y empieza el respaldo de Dios. Inmediatamente, ¿verdad? Se ve el respaldo de Dios en un ministerio con todo ese diseño. Todo eso que hizo Jesús lo hizo para que nosotros aprendiéramos que así se hace esto, ¿sí? Y todo así se ve, ¿verdad? El problema es cuando uno se empieza a salir, ¿sí? Y uno empieza a buscar fórmulas para el crecimiento masivo, ¿verdad? Y uno empieza a buscar, ¿sí? Cómo hacer número, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque a veces no es tanto el deseo de salvar gente o restaurarlos, es el deseo de proyección, ¿sí? Tenemos 1000 miembros en 3 meses, ¿verdad? ¿Y cuántos de esos son salvos? ¿Cuántos de esos sí están arrepentidos? Entonces, ¿sabe qué va a hacer Dios? Yo te voy a decir cuántos, y va a pasar algo, mi hermano, y se van a tambalear, ¿sí? Y ahí van a quedar los que realmente son salvos. Pues acuérdese de 2000 a 200. Qué tremendo, ¿verdad? Nada, ¿sí? Entonces, pero presumiendo, ¿verdad? Son tonterías, ¿sí? Porque no se entiende un diseño. Amén. No estoy diciendo que sean malas las mega iglesias, ¿sí? La iglesia de los Hechos era una mega iglesia. Amén. 3000 en un mensaje, 5000 en otro, todos los días se añadían, o sea, eran miles de hermanos, y la Biblia los describe como discípulos. O sea, no era cualquier cristianito, era gente entregada a Dios. Amén. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, esa es la visión de Dios.
¿sí? Una visión misionera, de expansión, ¿sí? Pero para eso la iglesia tiene que crecer, tiene que desarrollar vidas, ¿sí? Que puedan hacer el trabajo, amén. En el caso del Señor, pues le costó 3 años y medio, pero era día y noche, mi hermano. Aquí pues nada, 2, 3 días por semana, ¿verdad? Allá era día y noche, enseñándoles, hablándoles, ministrándoles, de todo, ¿sí? Entonces, y aún así les faltó, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo y los fue perfeccionando en el trayecto, ¿sí? Pero ya estaban listos para ser enviados, amén. Y empezaron la obra de Dios. Y pues el Señor les dio probaditas, ¿verdad? Que fue cuando los enviaba a los 12 y luego mandó a los 70, ¿sí? Entonces hay una oposición espiritual, ¿sí? Que hay que tumbarla. Por eso la iglesia tiene que crecer. No nos podemos quedar niños, ¿sí? Porque si estamos chiquitos espiritualmente, no podemos hacerle frente a algo más grande. Por eso puede pasar, ¿verdad? No digo que siempre sea por eso, pero casi siempre. Que las iglesias se quieren multiplicar, ¿sí? Y lo que está en esos territorios lo seca. Hay lugares muy pesados, ¿sí? No todos los lugares son iguales, ¿verdad? Hay lugares donde hay mucho pecado, y ese mucho pecado le da mucho lugar al diablo. Entonces queremos entrar ahí, ¿verdad? Y ¡fum!, los absorben. De repente se cierra la iglesia, o hay una división, o los pastores cayeron, ¿sí? ¿Por qué pasa? Por eso no es nada más, no es hacerlo por ego, es un empuje de Dios, ¿verdad? Un mandamiento de Dios, porque es un tiempo de Dios, ¿sí? Yo quisiera tener iglesias en las sierras, ¿verdad? Sí, bueno, pues en todos lados, ¿sí? Yo les decía una vez, hace muchos años, ¿verdad? Un día voy a ir a Israel a evangelizar y ahí me voy a morir como mártir, pero pues eso cuesta demasiado, ¿verdad? No es nada más decirlo, sí, eso se tiene que ganar, ¿verdad? Entonces no nada más echar rollo, pero la idea es expandir el evangelio, sí, llevar el ministerio para que se salven muchas vidas. Amén, mis hermanos. Bueno, entonces la oposición espiritual, demonios, espíritus que se oponen para que si entra el evangelio no permanezca, ¿sí? Y uno tiene que entender, o al menos creerlo, ¿sí? Que somos luz, amén. Y que cuando uno entra con la verdad, no por división, no por egocentrismo, no, con la verdad, ¿sí? Uno ya lleva luz, ¿verdad? Y lo que nosotros portamos no es solo un folletito, ¿sí? Es el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces eso cambia vidas, ¿sí? Pero pues lo tenemos que creer, amén. En el orden de Dios. Acuérdense, los exorcistas ambulantes también reprendían en el nombre de Jesús y también le metían el nombre de Pablo para que amarrara, ¿verdad? Y no hacían nada. Es que esto no es como que imitarlo o fórmulas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ni modo que no salga. Y el demonio dice: ¿y ustedes quién son? Yo sé quién es Jesús, y a Pablo lo conocemos, pero ustedes no son nadie. Los aporreó, los desnudó, los golpeó y los mandó avergonzados. Porque esto no es una formulita, la sangre de Cristo, ¿verdad? Sí, pero ¿estás arrepentido? La sangre de Cristo te está cubriendo totalmente. ¿O es una formulita? No, esto no es así. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, la idea es que sean en un orden correcto, para que esto entre y entre luz, ¿verdad? Y los demonios digan: ya llegaron estos, aleluyas, ¿verdad? Y sí, ya llegamos, y a plantar el reino de Dios ahí, amén. Bueno, entonces esa oposición, aunque es pesada, es más fácil, ¿sí? Si se va creciendo en Dios, esto es muy fácil, ¿sí? Bueno, es muy fácil a comparación de otras cosas que le voy a explicar, que estas son las difíciles, ¿sí? Entonces lo difícil es crecer, llegar a una estatura donde Dios pueda decir: reprodúcete, amén. Llegar a ese punto, eso es lo tardado, ¿sí? Es lo complicado, porque se requiere mucha disposición. Pero si el pastorado y el liderazgo van en ese avance, entonces Dios va a decir: adelante, y yo voy con ustedes. Y aunque vayan a tierra de gigantes, no les tengan temor, porque yo voy ahí con ustedes, amén. Pero bueno, vamos a ver aquí lo que tenemos que evitar para que la obra de Dios, o en esa expansión u obra misionera,
no tenga trabas, ¿sí? Esto sí la puede entorpecer y la puede limitar. Amén. Lo otro puede caer si se hacen las cosas bien, pero esto ya implica nuestra decisión y la voluntad de la iglesia, y es donde Dios batalla, ¿sí? Porque uno a veces es muy terco, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer pues. Mateo 9 les dije, pues me equivoqué, es Lucas 9. Lucas 9. Vamos a ver la misión de los 12 y la vamos a comparar con la de los 70, ¿sí? Y ahí vamos a ver cositas que pasaron con los discípulos. Dice desde el versículo 1, Lucas 9:1. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Bueno, ¿a quién les dio poder y autoridad? A los discípulos, ¿sí? Tienen que ser discípulos. Amén. Y pues eso ya implica otra predicación, ¿verdad? Vidas que han cedido su deseo, su voluntad para el Señor. Vidas que no son cristianitos ahí, moralistas, pero que no quieren llevar su cruz, sino estas vidas que se están muriendo a sí mismos, ¿verdad? Que se están negando por el Señor. Esas son vidas que están totalmente arrepentidos, ¿sí? Totalmente arrepentidos. Yo pienso que cuando una persona está plenamente arrepentida es más tajante, ¿sí? Cuando no está tan arrepentida le da muchas largas a las cosas. Pero cuando alguien se arrepiente de a de veras, es más determinado, ¿sí? Es más tajante. Esos son discípulos, ¿sí? Entonces, gente que recibe el evangelio y es tajante. Esto ya no lo puedo hacer, ¿sí? No que no batalle, pues todo el mundo batallamos, pero es más determinado. Es que esto ya no, sí, Señor, perdóname y ayúdame, ya no lo quiero hacer. Y tiene esa lucha, pero su voluntad ya la está cediendo a lo que Dios le está haciendo entender. Así debería ser todo cristiano. Eso es lo normal, según la Biblia. Bueno, a ese tipo de gente, entre muchas otras cosas más, les dio poder y autoridad, ¿sí? Para sanar enfermedades. Entonces dice aquí, los envió. Esta es vamos a decir, es como las prácticas de la escuela, ¿sí? Como que ahora le date un quemón, ¿sí? Después viene lo otro, ¿verdad? Pero ay, te aviento. Entonces aquí sigo yo, diría el Señor, ¿verdad? Yo aquí corrijo tu riegue, pero aviéntate, ¿sí? Ya después me voy a ir y pues te voy a enviar a otro que es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero te va a seguir. Bueno, dice ahí, versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué los envió a predicar? El reino de Dios, ¿sí? No otra cosa. Entonces, ¿qué implica el reino de Dios? Número 1, arrepentimiento. Nadie puede entrar al reino si no se arrepiente. Puede estar en la iglesia, pero no en el reino, ¿sí? Predicar el reino de Dios es predicar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son, todos somos pecadores, pero hay un camino si nos arrepentimos. Hay esperanza si tenemos un corazón arrepentido. Esas son las buenas noticias. Todos nos vamos a ir al infierno, o nos íbamos a ir al infierno, pero Jesús dio su vida para impedirlo. Tenemos que creer en ese sacrificio, ¿sí? Por eso son buenas nuevas. Amén. Ese es el mensaje del reino en general, obviamente, ¿verdad? Usted sabe que el reino se refiere a cultura, sí, a estilo de vida. Amén. Eso es lo que ellos debían predicar, ¿sí? Y a sanar a los enfermos. Amén. Que eso, fíjese el orden. Es la predicación y la manifestación. Ese es el evangelio completo, ¿sí? Sabiduría de Dios, poder de Dios. Amén. Entonces, eso hay que pedirlo. Señor, no irnos nada a uno, ¿verdad? Danos poder para sanar y más poder para manifestar. Y Dios va a decir, sí, pero la predicación, sí, porque yo te estoy enviando a salvar almas, no solo a sanar enfermos, ¿verdad? Entonces las almas no se salvan solo porque se les quitó la enfermedad. Se sanaron, pero no se salvaron. Lo que los va a salvar es el evangelio del reino, o el decir arrepentíos, ¿verdad? O arrepiéntanse, ¿sí? Porque el Señor es bueno. Dice el versículo 3, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa
donde entréis, quedad allí, y de ahí salid. Yo entiendo, ¿verdad? Que hay cuando Dios manda a una obra misionera, porque por eso dice ahí misión de los 12 o la obra misionera, ¿sí? Hay un lugar, mi hermano, donde se tiene que llegar, ¿verdad? Así lo entiendo yo, ¿verdad? Y de ahí salir, es como el cuartel, ¿sí? O esa es la misión, ¿sí? Salen y entraban, salen y entraban, ¿sí? Era lo que el Señor les está diciendo. Y pues la otra les está diciendo, no dependan de, no tengan ningún apoyo humano, ¿sí? Sigue diciendo, versículo 5, y donde quiera que no os recibieren, salir de aquella ciudad, o sea, donde no encuentren una casa, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto es, creo yo que es por dirección de Dios, ¿verdad? No va y me sacudo los pies, ¿verdad? Y juicio sobre esta familia. No, tranquilo, ¿verdad? A lo mejor ni discípulos somos y ya andamos soltando maldiciones. Versículo 6. Y saliendo, fíjense, salen los discípulos, pero fíjense lo que hacían. Saliendo, pasaban por todas las aldeas. ¿Qué les dijo el Señor? Lleguen a una casa, ¿sí? Ellos no hicieron eso. Y lo dice, anunciando el evangelio. ¿Qué les dijo el Señor? El reino, ¿verdad? Y lo dice, y sanando por todas partes. Eso suena así como, ven por tu milagro, ¿verdad? Y ellos andan así, de aldea en aldea, de aldea en aldea. O sea, nunca se establecieron en una casa. ¿Por qué quería el Señor que se estableciera en una casa? Porque quería levantar una obra en esa casa, ¿sí? Entonces lleguen a una casa, así lo hizo Él, ¿sí? Más o menos, bueno, se entiende así la casa de Lázaro y de María. Él llegaba ahí y salía de ahí, ¿verdad? Entre otras. Pero estos tremendos, a lo mejor la emoción, ¿verdad? De ver que se sanaba uno, se sanaba el otro. Y pues ahí andaban de rancho en rancho, de colonia en colonia. Y vénganse, ¿sí? Y vengan por su milagro, ¿verdad? Y todo es posible para el Señor. Y ahí sanaban enfermos, porque había un poder, una autoridad delegada. Pero no significa que están haciendo exactamente lo que se les dijo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ellos estaban brincando así. Nunca llegaron a una casa, o al menos no dice aquí, donde se metieran y entraran y salían. No hicieron eso. Entonces, ¿qué nos da a entender? Pues que la mente de Dios o la visión de Dios es levantar una obra en esa aldea, por decirlo así, ¿verdad? Y de ahí pues conquistar otras, pero la idea era, tienen que llegar a una casa, ¿sí? Entonces ellos brincaban de aldea en aldea, amén. Y bueno, pues nos hace ver que al menos tal cual se les dijo, si entendemos bien, ¿verdad? Pues no lo hicieron, ¿sí? Dios respaldó sus vidas, sí, por causa de lo que se les delegó, poder y autoridad. Entonces, aguas están con eso, que aquí hay otra enseñanza. No porque haya una señal o Dios haga un milagro a través de nosotros, significa que en todo estamos al 100, ¿verdad? No. Entonces, la grandísima ventaja que ellos tenían, pues es que ahí tenían a Jesús, ¿verdad? A ver, Señor, ¿en qué la regué? Pero no, pues ellos no sé qué pregunten. Después pasan otras cosas, pero quiero que vaya al capítulo 10. Y luego ya vamos a ver por qué pasó eso en los 12. Vamos al versículo del 10, el versículo 1. Fíjese aquí otro grupo, ya no eran los 12. Se fija el Señor, su mentalidad es reproducirse, ¿sí? Dice el versículo 1 del 10, ahí mismo en Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. O sea que dentro del grupo que había, sí, pues a los 12 les dijo, pues a ustedes espérense, ¿verdad? Siéntense. Y empieza tú, y 70 apartó. Y les dijo, ahora ustedes van a ir. Y les hace lo mismo, mis hermanos. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, roga al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Sí? Entonces, bueno. Y aquí, bueno, vámonos más abajo. Les dice lo mismo, no llevéis alforja ni calzado. Y del versículo 5, en cualquier casa donde entréis,
¿sí? Otra vez, hay que entrar a una casa, lo que les está diciendo. Y bueno, ahí ya como que explica un poquito más, donde ya les dice, éntrenle a todo lo que les pongan en la mesa. Y se lo dice 2 veces, ¿eh? O sea que eran de buen comer. Bueno, dice el versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, lo mismo. Vámonos más abajo. Quiero que vean cuando ellos regresan. Bueno, sí se da cuenta que les dio las mismas instrucciones, nada más que como que se las explicó más, pero es lo mismo en general. Vayan a una ciudad, entren a una casa, ¿sí? Sanen enfermos, echen fuera demonios, ¿sí? Y prediquen el evangelio del reino. Si en la casa los atienden bien, ahí quédense, ¿sí? Porque esa casa es digna, amén. Y se quedan ahí, y la paz que ustedes tienen se va a quedar en esa casa, amén. Eso era, ¿sí? En general. Pero esto que sigue en el versículo 17 ya no lo dicen los 12, ¿sí? Que es cuando regresan los 70. Entonces ya a los 12 no se les dice esto cuando ellos regresaron. Solo se dijo, o al menos así está registrado aquí, a los 70. ¿Qué nos da a entender? Pues que ellos sí lo hicieron bien, ¿sí? Sí lo hicieron como se les dijo. Fíjense el versículo 17. Ahorita ya explicamos la oposición, ¿eh? Esto nada más es para ir entendiendo el contexto. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, el versículo 17, sí, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso siempre va a ser emocionante, ¿eh? Si es que no juzgue a los 70, ¿sí? Siempre eso es emocionante, ver la autoridad de Dios, amén, a través de una persona, o ver que los demonios se doblan cuando usted lo está reprendiendo, ¿sí? Pero pues aquí el Señor les pone el balance, ¿verdad? Dicen, nomás tranquilos, ¿verdad? No crean que eso es todo, hay más. Dice, les dijo, fíjense, esta parte, esta es la más importante. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso yo veía, era en el momento que ellos andaban afuera evangelizando o haciendo la obra misionera. No es cuando el Satanás se rebeló y lo tumbaron del cielo. No, ese fue en ese momento. O sea, mientras ellos hacían la obra misionera, evangelizaban, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, el Señor estaba viendo a Satanás caer. Eso es tremendo, porque esto da a entender que ellos estaban haciendo correctamente la obra, ¿sí? Cuando la Biblia, bueno, en este caso dice que Satanás estaba cayendo, bueno, siempre en la Biblia cuando habla de altura, normalmente, mejor dicho, habla de una influencia, ¿sí? Si Satanás está perdiendo altura, significa que está perdiendo influencia. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, y ahí no estaba de a poquito, está cayendo como rayo. O sea, su influencia en el lugar donde ellos están evangelizando se estaba viniendo abajo. Hay una oposición espiritual, ¿sí se da cuenta? La estaban tumbando, mis hermanos, ¿sí? Y ellos solamente están haciendo lo que el Señor les está pidiendo. Entraban a una aldea, una ciudad, encontraron una casa digna, evangelizaban, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, predicaban el reino de Dios, entraban y salían de esa casa, ¿sí? Y regresan los 70. Y mientras ellos están haciendo la obra correcta, ¿sí? Satanás está perdiendo influencia o altura. Así en todo lugar hay algo en la altura o en la influencia de esa colonia, de ese territorio. Si nosotros hacemos correctamente la obra de Dios, eso va a perder influencia, ¿sí? Por eso hay que crecer y entender. Bueno, entonces dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué está diciendo? Les dio más autoridad. Porque eso no le dicen los 12 en ese regreso, obviamente se las dio cuando resucitó o cuando ya iba a subir a los cielos, y les dio más todavía. Pero sí se da cuenta que esto no le dice a los 12, esto sí se los dice a los 70. Entonces sigue diciendo, pero bueno, ya después, esto es muy bonito. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Normalmente uno lo interpreta como el libro de la vida, ¿verdad? Y a lo mejor está bien, literalmente no lo dice así, ¿verdad? Pero no pasa nada. Pero dice escritos en los cielos. Yo entiendo, ¿verdad?
que también se refiere a que en el cielo eres conocido, ¿sí? Entonces, eso es un privilegio, ¿sí? Porque el ser conocidos por Dios, o que nuestro nombre esté en el cielo, porque en el cielo no solo está el libro de la vida, hay muchos libros, y por esos libros vamos a ser juzgados. Todo lo que decimos ocioso o mal hablado, se empieza a escribir. Y la Biblia dice que los hombres van a ser juzgados por eso. Está tremendo, ¿verdad? Bueno, eso se escribe. Las obras que hagamos conforme al Señor también se escribe. Las ofrendas que uno le ofrece a Dios, todo eso se escribe. La obra que hacemos para Dios o lo que hacemos para Dios, eso se escribe, ¿sí? Entonces esta gente le está diciendo al Señor, sus nombres están arriba. O sea, ya los reconocen, ¿sí? Eso es lo que los tiene que alegrar, ¿sí? Dicho de otra forma, ¿verdad? Están haciendo la voluntad de Dios y en el cielo se los reconocen, ¿sí? Es un privilegio, amén. Pero lo que yo quiero que vea es, bueno, si esto dice para los 70, ¿por qué no lo dijo para los 12? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Hasta aquí vamos bien. Pues ya la hice muy larga ahí, ¿verdad? Pero voy a tratar de irlo resumiendo. Ahora sí vamos a ver, ¿sí? ¿Qué entorpece o qué puede frenar la obra misionera? ¿Sí? Aquí estamos viendo esa diferencia. En los 12, ¿sí? Ahora no va a juzgar a los 12, ¿verdad? Se fueron al infierno porque no hicieron eso. No, es una enseñanza, ¿sí? Una referencia para que nosotros aprendamos, ¿sí? Bueno, en los 12 no dice que Satanás cayó del cielo. En los 12 no dice que les dio más autoridad, ¿sí? En los 12 nos dice que sus nombres estaban escritos en el cielo cuando regresaron, ¿sí? Es una enseñanza, porque en los cielos las puertas de la Jerusalén de arriba tienen los nombres de los 12. Se alcanzó un privilegio más arriba todavía, ¿sí? Allá en el cielo hay 12 tronos donde esos 12, bueno, excepto Judas, se van a sentar ahí y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, se les dio una posición elevadísima, ¿sí? Pero esa es una enseñanza, fue su primera vez, ¿sí? Y pues hubo detalles, que esos son los que vamos a ver, ¿sí? Hasta aquí está claro, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que queremos entender? ¿Qué puede frenar o entorpecer la obra de Dios, la obra misionera? ¿Sí? Ahora sí, pues, Lucas 9:46. Aquí vamos a ver un punto. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, si no, lo vuelve ahí a rumear, como se dice. Versículo 46. Lucas 9:46. Bueno, aquí se los leo. Aquí vamos a ver un punto que había en los 12, ¿sí? Por lo que no se dijo lo que se les dijo a los 70. Fíjese bien. Bueno, el Señor Jesús está anunciando su muerte. Y pues luego, ¿verdad? ¿Quién va a ser el sucesor? Chihuahua, ¿verdad? Luego la ambición, se fija. Ya se va la abuelita, ¿verdad? ¿Y quién se va a quedar con el terreno? ¿Sí? ¿Quién se va a quedar con la Cheyenne? Sí, pues algo así era esto, ¿verdad? Bueno, ya se va el Señor, ya dijo que se va a morir. ¿Y quién va a ser el siguiente de él? Y empiezan las discusiones. Fíjese lo que dice. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño. Fíjese, le está diciendo: este es mayor que todos ustedes. Y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Bueno, eso habla del servicio. Pero fíjese lo que revela o lo que manifiesta las palabras de los discípulos o la discusión de los discípulos. ¿Sabe qué es lo que muestra? Competencia. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el digno de ser sucesor? ¿Sí? ¿Quién se va a quedar con ese lugar? Sí, no, y bueno, ya en otros momentos hablan los hijos del trueno, ¿verdad? Yo quiero, y la mamá también tremenda. Sí, quiero que esto se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Sí, y la misma historia, porque ellos querían posición. Y pues los otros 10 dijeron: ¿por qué a ellos? Y pues nosotros andamos aquí. Y también empieza la discusión. Qué pesado, ¿verdad?
El Señor en la perfección, que veía lo que había en el corazón. Si los pastores, ¿verdad?, que no logran verlo, se cansan. Imagínense el que sí lo veía y ya está pensando esto. Y ahora que no entiende, está pensando aquello. Sí, y el Señor predicando y ya entendió mal. Pesado, ¿no? Entonces era todo el tiempo, o la mayoría, y ya está pensando mal. Y ya está ideando. Y ya está de mentiroso. ¿Sí? Entonces aquí el Señor les habla de su muerte y ellos rápidamente, ¿y quién se va a quedar con el puesto? ¿Quién es el mayor de entre nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es el error aquí? Pues es una mentalidad de competencia. Eso puede frenar la obra de Dios. ¿Sí? Eso puede hacer que la obra, esa reproducción, se frene, se entorpezca. Por eso, mi hermano, eso tenemos que pelearlo. ¿Sí? Tanto los pastores, los líderes. Un pastor tiene que tener una visión de líder. Y la visión de un líder es ver más líderes, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, si él está viendo más líderes, no va a competir con el que se levante. ¿Sí? Sino al contrario, va a decir: hice mi trabajo, porque me reproduje en otro líder. ¿Sí? Entonces, pero cuando hay competencia, ¿y por qué a él sí lo mandan? ¿Y por qué? Bueno, están hablando de misiones. ¿A quién van a poner? ¿Quién es digno de ser el líder de aquella misión? Y esa mentalidad entorpece la obra de Dios. Cuando deberíamos de decir, pues que se levante, ¿sí? Que si ya Dios designó a alguien ahí o allá, que Dios lo prospere. ¿En qué le podemos apoyar? Para que eso se levante y no se detenga. Amén. Porque fíjese, se ha estado orando, por ejemplo, en Filadelfia, y se ha estado reprendiendo el chamuquero que hay allá. ¿Sí? Y a lo mejor no nos va a tocar pastorear, pero ya hicimos nuestra parte. Al rato llegan los evangelistas, ¿sí? Y a esos les va a tocar a llevar a la gente. Y ellos no van a decir: es que nuestra capacidad evangelística, ¿sí? Dios va a decir: sí, pero antes de ti hubo alguien que se le aparecía el diablo en las noches, mijo. Le estiraban los pies en la madrugada, ¿sí? No dormía bien porque el chamuco lo perseguía. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Y el otro va a decir: yo te limpié el camino, evangelista. Dios va a decir: sí, pero tú no eres capaz de hablar como habla él. Tú no tienes el valor para ir tocarle la puerta al vecino y decirle: aquí está un folleto, habla del Señor. Entonces lo que quiere decir es: nadie es más. ¿Sí? Por eso el Señor les pone un niño. Amén. Y está diciendo: si este niño lo reciben, ¿sí? Este es mayor, porque el que lo está enviando fui yo, aunque sea un niño. ¿Sí me entiendes? Y aunque sea un niño, por ser enviado por mí, él es mayor que ustedes. ¿Sí? Porque el que me recibe a mí recibe al que me envió, y así, ¿verdad? Es una secuencia, pues, ¿sí? O grados de autoridad. ¿Está claro? Entonces, ¿qué mentalidad tiene uno que darle la lucha, la competencia? ¿Por qué a veces hay mucha competencia en nuestra mente o en nuestro corazón? Normalmente es por falta de identidad o por rechazo. ¿Sí? Una persona que no sabe quién es, siempre quiere lo de los demás. ¿Sí? O hay como etiquetas, ¿verdad? Que uno no quiere que nos bajen de esa etiqueta o que nos la quiten. Este es el más esforzado, ¿sí? O tal persona es muy entrón, ¿sí? O X, ¿verdad? Muy fiel, muy obediente. Y pues yo no puedo permitir que otro se levante y que me quiten a mí esa etiqueta. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Empieza a competir, ¿sí? Empieza a competir porque no quiere que le quiten la posición. Es un niño celoso. Amén. Entonces va a buscar renombre, va a buscar parar al otro, competir. Y eso no es reino, mi hermano. Eso es diabólico, ¿sí? Entonces lo podemos sentir porque somos carne. Estos lo sintieron y tenían a Jesús ahí, ¿verdad? O sea, a todos nos puede pasar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ya me están enseñando que este pensamiento y este sentimiento no le puedo dar lugar. Señor, yo quisiera, Señor, yo pienso que yo debería, pero tú guíalos, ¿verdad? Para que seas tú, Señor, el que determine quién y cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y en lo que esté en mí, yo quiero servir. Amén.
o aportar para que el reino de Dios se expanda, ¿sí? Yo le decía, a Irving allá en la colonia donde estaba trabajando, decía, no, que también yo estoy dando el paso en fe, porque buscar local, ¿te imaginas? Son 2 misiones y una iglesia, son 3 locales, pagar renta de 3 locales, pues también yo estoy dando el paso en fe, ¿sí? Entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay un área para servir, no fallen sus diezmos, no fallen sus ofrendas, porque eso se va a distribuir, amén. Entonces, ¿está claro? Pero la competencia, entonces, ¿por qué no vieron a Satanás caer del cielo como un rayo? ¿Sí? ¿Por qué no vieron lo que sí vieron los 70? Bueno, porque en los 12, bajo esta enseñanza, ¿verdad? Había un sentimiento de competencia. Y no puede, por eso la Biblia lo dice, ¿verdad? No pueden andar 2 juntos en el camino si no están de acuerdo. Si están compitiendo entre ellos, esto no avanza. Y lo dijo el Señor, todo reino dividido contra sí mismo no prospera, ¿sí? Toda casa dividida no puede prosperar. Entonces, si entre esa obra misionera hay competencia, ¿sí? ¿Se imaginan los pastores de Antioquía? Que nunca se dice sus nombres, ¿sí? ¿Se imaginan el decir, el Espíritu Santo nos dice que unjamos a Pablo y a Bernabé y que los enviemos a la obra, ¿sí? ¿Qué tal si ellos tienen competencia? ¿Qué hubieran dicho los pastores de Antioquía? Porque ahí dice que les impusieron las manos. Era un presbiterio, eran pastores, mi hermano. Pablo y Bernabé tenían pastores en Antioquía. La Biblia dice que llegaron y se sentaron 1 año. Bueno, en el caso de Pablo, Bernabé ya tenía tiempo. O sea, tenían autoridades, ¿sí? Si el pastor de Antioquía hubiera dicho, ¿y por qué Saulo? Si mataba hermanos, ¿sí? Muchos años atrás, si ya lo investigué, ¿verdad? O ¿por qué Saulo? ¿O por qué Bernabé? Nomás porque es judío. Si también aquí entre los gentiles hay gente de Dios, ¿verdad? Que se ponga uno de ellos. No, el Espíritu Santo, pues ahí arréglensela, pero yo quiero que sea ellos, ¿sí? Y ellos van a hacer, y quiero que los bendigan, amén. Y entonces aquellos presbiterios, ¿sí? Que nunca se dice sus nombres, les impusieron las manos, ¿sí? Bueno, se menciona 5, pero no dice literalmente quiénes eran los pastores principales de esa iglesia. Les imponen las manos, los bendicen y los envían, ¿sí? Y usted ve a un apóstol Pablo haciendo maravillas, Dios a través de él. Toda Asia la llenó el evangelio ese hombre, así dijo él mismo, ¿sí? Ya iba a predicar en España, mi hermano, pero se terminó ahí su ministerio. Si ese hombre alcanzó demasiado, si hubieran existido aviones, lo hubiéramos tenido aquí con toda seguridad, ¿sí? Evangelizando América, porque esa era su visión. Donde iba, plantaba una iglesia, obra misionera. Entonces, él hizo eso. Él terminaba sus viajes y regresaba a Antioquía. Y los pastores de Antioquía, no, mejor ya no vayas, ¿verdad? Mejor siéntate que aquí te necesitamos. No, mi hermano, otra vez Dios te está mandando adelante. Lo bendecían. Entonces, ¿se imagina en una visión correcta qué sentiría si yo fuera el pastor de Pablo? Yo me sentiría extremadamente bendecido. Mira, mi hijo Pablo lleva tantas iglesias, venga mi hijo para bendecirlo, ¿verdad? Entonces, porque no hay competencia ahí, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido competencia? Se frena el ministerio de Pablo, no hubiera alcanzado lo que alcanzó, porque el tropiezo se lo hubieran puesto sus mismas autoridades, ¿sí? Pero no fue así. Entonces llegaba a Antioquía y los pastores lo bendecían. Cuando en algún momento hubo una competencia, ¿sí? El que se alineó a Dios, ¿sí? Continuó su ministerio. Hubo un momento, mi hermano, que ahí hay un choque entre Pablo y Bernabé, y eso es lo que nunca debe pasar. Entonces hubo una discusión, porque los apóstoles también discuten, ¿sí? Y dice que se enojaron fuerte, porque los pastores también se enojan. Y empezaron a pelear, y yo quiero que vaya Juan Marcos con nosotros, ¿sí? Y Pablo dice, no, es que él nos abandonó en el primer viaje. Y esto pues no es cualquier cosa. Creo que era sobrino de Bernabé, ¿no?
y nada más por parentesco, porque te cae bien. Pues no, nos va a dejar embarcados y este es otro viaje misionero. Pues yo quiero que él vaya, pues yo no, y ahí se agarran entre ellos, ¿verdad? No sabemos cómo estuvo ahí la cosa, si se peleaban en lenguas, ¿verdad? Pero estuvo buena la pelea ahí. Total, ya después dice, ¿verdad?, que Bernabé dijo, pues yo quiero a Juan Marcos, y se fue, ¿sí? Pero Pablo no hizo eso. Pablo va, dice, no, pues yo siento que Silas, ¿sí? O Silvano. Y pues usted ve la vida de Silas, y pues un excelente profeta, ¿sí? Era tan confiable que Pedro le encargaba los pergaminos, y eso no es cualquier cosa, porque era muy caro, ¿sí? Era tan confiable que en la primer viaje que se aventó con Pablo, lo metieron a la cárcel. No salió llorando, hubiera venido Juan Marcos. No, ¿se imagina si Marcos hubiera estado ahí? Se va inmediatamente, no vuelvo. A mi mamá me decía, ¿sí? Pero no, él estaba ahí. Bueno, el punto es pues que Pablo va con los líderes de Antioquía y dice, no, yo siento que sea Silas. Y entonces lo bendice. Pero ese choque, ¿sí?, provocó que al menos, por la misericordia, no se perdió lo de Pablo, pero lo de Bernabé sí. Y ya no se menciona a Bernabé, creo que solo una vez, pero ya no se menciona que continúe su ministerio. Fíjese lo que pasó, se cortó, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Usted tiene que, bueno, usted estudia la Biblia muy bonito, ¿sí? Pero siempre se mencionaba Bernabé y Saulo. Cuando iban a entrar al segundo viaje, se puso Saulo y Bernabé. O sea, este fue el que fue agarrando el liderazgo. Y cuando eso pasó, hubo un choque, competencia, ¿sí? Esas cosas no deben de estar. Nosotros tenemos que sembrar para que se expanda el reino, ¿sí? Oraciones, servicio, ¿sí? Mucha intercesión. Yo le decía a Irving, esto es un equipo, Irving. Entonces tienes que mentalizarte, va a haber mucho trabajo, ¿sí? Tienes que mentalizarte, tienes que pensar, vas a barrer una casa para tenerla lista para la obra misionera. O sea, es desde abajo, amén. No nada más llegar y que ya esté el púlpito, ya esté el sonido, ya, no, aquí vas a preparar todo y nos va a tocar hacerlo. Entonces, esto es un trabajo de equipo, ¿sí? Donde no hay competencia de que tú sí, yo no, y por qué él sí, yo no. Sí, es, Señor, háblanos y dirígenos, amén. Y cuando el corazón es correcto, no hay competencia, esto va a avanzar solo. Bueno, no solo, ¿verdad? Lo lleva el Señor. ¿Sí está claro? Entonces le digo, lo podemos sentir, pero hay que darle la lucha. Número 2. No sé cuánto tiempo llevo, pero ya me voy más rápido. Versículo 49. Entonces la primera barrera que puede, o tropiezo que puede parar la obra misionera o la obra de Dios en general, la competencia. ¿Sí? Eso hay que pelearlo, mi hermano. Amén. Si usted siente eso, sea sincero con Dios. ¿Sí? Siento que yo debería ser, o siento que no debería ser fulano o sultano. Si es un sentimiento por competencia, porque yo creo, porque yo digo, hay que examinarnos. Amén. Bueno, dice pues, versículo 49. Dice, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, fíjese cómo es tremenda la Biblia. Bueno, por eso Dios lo dejó así. Hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, o se lo prohíbas pues, porque no es contra, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Él no está en nuestra iglesia, ¿sí? Él no puede hacer eso. ¿Sabe qué mentalidad es esa? Es una mentalidad de secta. Solo nosotros tenemos la verdad, solo en nosotros hay salvación, ¿sí? Solo a nosotros Dios respalda. No, ¿sí? Como dijo el ex ciego, ¿verdad? Dios oye a los que le temen, ¿sí? Entonces, Dios no es exclusivo de un ministerio o de una iglesia. Dios es exclusivo de su palabra, ¿sí? Si una iglesia respeta su palabra, Dios lo respalda, ¿sí? Y lo respalda a la par de otros, aunque no se conozcan, ¿sí? Lo que Dios quiere es que se respete su diseño, es su palabra. Por eso nosotros
tratamos o debemos de enseñar el diseño de Dios para que en base a eso caminemos todos. Pero hay la envidia y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en este caso Juan está diciendo, ¿por qué echa fuera demonios si no anda con nosotros? ¿Sí? ¿Y por qué él sí? Le repito, ¿verdad? Es el que respeta el diseño, no el emocionado, fantasioso, ¿sí? El que respeta la palabra de Dios, Dios lo va a respaldar, porque es su palabra, ¿sí? Entonces, si se respeta la palabra de Dios, Dios respalda esa vida. Entonces, Dios no está exclusivamente de una iglesia. Por eso otra vez, es el que respeta su palabra. Amén. Una iglesia, Dios puede respaldar, por eso digo, a la par a 2 iglesias, 3, 1000, si están respetando su palabra. Amén. ¿Está claro? Entonces aquí, pues la mentalidad de Juan no está con nosotros, no es de Dios. Sí, y no necesariamente es así. Lo repito, ¿verdad? Si se está respetando su palabra. Amén. Vámonos al 51. Más rápido. Mentalidad secta es el otro. 51. Cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea, fíjense, de los samaritanos. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no se querían, entonces se metieron a una aldea donde no los quería, ¿sí? Dice, para hacerle los preparativos, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, se les veía la cara de judíos, ¿sí? Y dijeron, no, estos son de Jerusalén, ¿verdad? Y entre Jerusalén y Samaria no nos llevamos. Viendo esto sus discípulos, 2 tremendos, ¿verdad? Como siempre, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, fíjese bien mi hermano, porque esto está peor. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? O sea, se pusieron muy bíblicos, ¿verdad? Sí, Señor, sí. Entonces volviéndose él, los reprendió, los regañó, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fíjese, lo que está diciendo ahí es, ustedes, sí, no saben de qué espíritu son o bajo qué espíritu están hablando. Dicho de otra forma, ¿verdad? Ustedes están en otro espíritu, no están en mi espíritu, ¿sí? ¿Por qué? O en mi sentir. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces lo que está diciendo es, ustedes tienen otro sentir que es contrario al mío, porque yo no vine a perderlas, vine a ganarlas, ¿sí? Entonces el espíritu o el sentir de los discípulos estaba en contra del de Jesús. Entonces, ¿cuál es la enseñanza ahí, verdad? Cuando no estamos en el mismo espíritu, ¿sí? Entonces hay momentos, bueno, hay competencia, que eso se tiene que quitar para que esto avance, ¿sí? La mentalidad es secta, nada más a mí Dios me habla, ¿sí? Que Dios le habló a otra hermana de aquí, no puede ser, ¿sí? Porque a mí es el que, esta es una iglesia profética, ¿sí? Como iglesia profética, a todos pueden tener una manifestación profética, no quiere decir que sean profetas, no precisamente, pero sí puede haber una manifestación así, amén. Todo eso se discierne y es en base a la palabra, ¿verdad? Por eso se tiene que enseñar. Pero bueno, otra era que no estaban en el mismo espíritu. ¿Cuál era el espíritu de Jesús o el sentir de Cristo? Tengo que salvarlos, aunque no me quieran, porque estos no nos quieren, ¿verdad? Pero hay que salvarlos, ¿sí? Entonces a lo mejor los vecinos no nos quieren, no hay que provocar que no nos quieran, ¿verdad? Pues es otro rollo, ¿sí? A lo mejor no nos quieren, pero no por eso vamos a decir estos vecinos, ¿verdad? Inmundos, ¿sí? Que caiga fuego del cielo y que se larguen de aquí, ¿sí? No, porque el Señor va a decir, no, es que yo te puse ahí para que los salves, ¿sí? Por eso los puse ahí, ¿sí? Entonces, no tienes mi espíritu, no tienes mi sentir, amén, porque aunque no te quieran, yo los quiero salvar, ¿sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, ese es el espíritu de Jesús. Bueno, entre muchas cosas, ¿verdad? La enseñanza es que estemos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, ¿sí? En un mismo ánimo, amén. Bueno, ya mero cabo. Versículo 57, ya voy volando. Yendo ellos, versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor,
te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bueno, ¿qué está enseñando el Señor? Bueno, lo material, ¿sí? ¿Cómo lo puedo decir? No es mi prioridad. Amén. Porque las zorras tienen guaridas, ¿sí? O sea, no que el Señor, bueno, el Señor se quiso hacer pobre, eso es otra cosa. Pero lo que está diciendo es: si aquí no tienes lo material, ¿me seguirías? Si no tienes dónde vivir, si no tienes dónde recostar la cabeza, ¿aún así me seguirías? O sea, la obra de Dios no puede avanzar si hay amor a lo material. Amén. No puede, mi hermano. ¿Sí? Cuando una persona entiende por qué Dios le da, bueno, entiende que Dios le da, va a entender para qué. ¿Sí? Entonces, el fin no es hacernos ricos. ¿Sí? O sea, la riqueza es un medio o una herramienta, no es un todo. ¿Sí? Si una persona quiere seguir al Señor porque quiere hacerse rico, mejor váyase a trabajar. ¿Sí? Porque se mete en problemas con Dios. Amén. No, la riqueza no es, o el evangelio no es, o el ministerio no es para hacerse rico. ¿Sí? Aunque se le va a dar. Amén. Pero cuando desde el principio ya tiene esa mentalidad, cuando él reciba algo material, va a saber para qué es. Esto es para el reino. ¿Sí? Esto no es para mis antojos o para... se tiene que tener, bueno, ya sirviendo al Señor, bueno, en todo momento. Se tiene que tener temor cómo administramos hasta lo material, mi hermano. ¿Sí? En el caso del ministerio así tiene que ser. No es como para darse la gran vida, es inmediatamente pensar qué necesita la iglesia. ¿Sí? En qué, hacia dónde va este dinero, Señor. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si ese pensamiento se tiene, ¿sí?, esto va a avanzar. Amén. Pero si, ¿por qué digo todo esto? Porque la obra misionera requiere mucha aportación. ¿Sí? Por eso le digo, sea fiel en su ofrenda, sea muy fiel en su diezmo. Amén. Usted sabe bien, bueno, los que no, ya todos me conocen. Jamás aquí se pide algo fuera de. Nunca. ¿Sí? Nunca se pone el recibo del agua, ni el de la luz, ¿verdad? Nunca, yo llegué a escuchar pastores, no aquí, ¿verdad?, en otros lugares, que llegaron a decir: usted sabe, después de recoger la ofrenda del diezmo, ¿verdad?, ¿sabe qué día es hoy? Decía el pastor, ¿verdad? Es fin de mes, toca la renta, vamos a levantar una ofrenda para la renta. Y a lo mejor está bien si Dios le dijo, ¿sí? Porque la ofrenda así la dirige Dios. Acuérdense cómo Dios pidió dinero o pidió recurso para que hicieran el tabernáculo. Sí, hay cosas que sí Dios pide cuando son cosas especiales. Amén. Pero cuando ya es para todo, cuidado. Sí, no, por eso se le enseña al pueblo a ser fiel. Sí, por eso el pastor da ejemplo de esa fidelidad. No anda de ladrón, sí, sino que está mostrando para qué es el dinero. Amén. Entonces, cuando eso se está mostrando y hay verdaderos discípulos, eso lo captan. Sí. Dice: mira, o sea, reciben, pero no los veo sangroneando o dándose la gran vida, subiendo fotos que andan aquí, que andan allá, ¿sí? Sino que se entiende para qué es el dinero. Amén. Entonces, si yo quiero seguir o servir en la obra de Dios por amor a lo material, el Señor rápido los paró en seco. ¿Sí? Las zorras tienen donde meterse. Amén. Y dice: las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. No es que Jesús había sido pobre, Él renunció a su riqueza porque la tenía. Imagínense el único que cumplió la ley. Deuteronomio 28, ¿se le cumpliría o no se le cumpliría al único que obedeció la ley? Pues claro que sí. Jesús está súper bendecido. Su papá era un justo. ¿Se imagina cómo está? Dice un salmo, ¿no? Así será bendita la casa del que teme a Jehová. Y ¡fum!, soltó toda una bendición. ¿Sí? No tendrá falta de ningún bien. ¿Cómo sería la casa de José cuando el hombre era muy justo? ¿Sí? ¿Cómo sería la carpintería de José cuando tenía al único hombre que cumplió la ley a la perfección? Estaba prosperado. ¿Sí? Pero él renunció a eso.
Pero si pensamos que el ministerio es para hacernos ricos, ya tronaste, necesitas varios años más sentado. Amén, porque esto no es para eso. Sí, el dinero es para Dios. Amén. Y al final de cuentas el que lo da es Dios. Cuando eso se entiende, Dios no se frena en dar. Sí, pero mientras eso no se entienda, Dios nos va a tener limitados. Y no es culpa de Dios, es una mentalidad de miseria. Sí, la persona que es generosa, por motivado correctamente, porque hay gente generosa que le gusta impresionar o quiere un hueso. Sí, pero hay gente que lo da de corazón porque se siente agradecido, porque quiere honrar. Sí, entonces cuando esa persona es así, de verdad, mi hermano, Dios no se frena. En su momento Dios sabrá cómo honrar esa vida. Sí, porque Dios honra a los que le honran. Pero si es como para comprar a los pastores, si es como para apantallar a los ministerios, si el pastor tiene entendimiento, va a decir: no me voy a vender por esto. Sí, no voy a perder a Dios por 1,000 pesos. Quédese sus 1,000, pero yo me quedo con su presencia. Amén. Entonces, pero hay gente que sí le gusta, ¿verdad? Que ya lo llevaron aquí, que ya le hicieron esto y se empieza a alucinar. Aquí hay, pues estás perdido. No es para eso el ministerio. Amén. Por eso el que fue procesado por Dios en esa área, cuando empieza a recibir, ya sabe para qué es. Amén. Pues eso es bueno la prueba, ¿eh? Aguante cuando Dios lo tiene en el suelo con la canasta arriba. Sí, porque todo es para bien, mi hermano. Amén o no. Bueno, entonces el amor a lo material no sirve en la obra de Dios, y eso impide que la obra de Dios avance. 59. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: puras demandas bañadas, ¿verdad? Pues ni modo, eso lo hizo el Señor. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sabe cuál es eso? El lazo familiar. Ay, este está tremendo. Sí, el lazo sentimental, el lazo familiar. Sí, donde Dios puede decir: tienes que soltar esto porque esto te está frenando. ¿Sí? Tienes que renunciar a este sentimiento porque esto te va a frenar. Y soltar eso cuesta mucho. Amén. Entonces, lo otro puede ser un lazo a lo material. Este es un lazo sentimental. Amén. Entonces, bueno, tú me quieres seguir o tú me vas a seguir, necesitas renunciar a todo eso. Porque si yo te digo, ¿verdad? Deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre, y no lo sueltas de tu corazón, no vas a avanzar. ¿Sí? O es que mis hermanos, mis hermanas, mi madre, mi padre no quieren avanzar. ¿Sí? No quieren caminar. ¿Sí? Pero yo pues los quiero empujar, los quiero jalar. Va a llegar un momento, es por un tiempo o en determinado tiempo, no es al principio. ¿Sí? O sea, el principio es batallar y motivar, empujar, pero va a llegar un momento donde si no hay avance, Dios va a decir: ya, vaya usted solo, aviéntese, ¿verdad? Empiece a moverse por ti mismo y yo me encargo de esto. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que Jesús vino a traer espada. ¿Sí? Porque hay gente que no va a estar de acuerdo entre familias. ¿Sí? Pero el Señor, aquella persona tiene que entenderlo y salir. Yo tengo que crecer, Señor. Voy en busca de mi visión. Así es que si no se levantan temprano, yo me voy porque yo quiero estar en la iglesia. ¿Sí? Y cosas así, ¿verdad? Esas son las pequeñas. Pero un lazo emocional sí nos puede frenar. ¿Sí? No significa odiar a todos, ¿verdad? No, yo no siento nada por nadie. Sí, porque le he entregado todo mi corazón al Señor. Pues no es cierto, esa persona está amargada. Simple y sencillamente, ¿verdad? Pues nos vamos a amar a nuestras familias. Eso no se va a quitar. Sí, pero eso no va a estar encima de la voluntad de Dios. Amén. Ni va a estar encima de la visión de Dios. Si tú no quieres, yo sí, mijo. Sí, y lo siento. Amén. Ya te hablé, ya te dije, ya te di ejemplo. Tú no quieres seguir, pues hasta aquí, yo sí quiero. Y eso cuesta, ¿eh? Por eso le dije, cuando una persona está determinada, sí, es más cuando está arrepentida es más tajante y es más determinada. ¿Sí? ¿Le costaría o no a Abraham dejar su tierra y su parentela? Claro que sí. Amén. Y sin necesidad. ¿Pero por qué lo hacen? Porque siguen una visión. ¿Sí? Y cuando alguien no quiere seguir esa visión, ya sea nuestras familias, ¿sí? O cualquier tipo de relación, tiene uno que romper ese lazo por seguir la visión. Y eso Dios lo ve, mi hermano.
Dios lo ve. Amén. Y cuando Dios ve eso, Dios, es que, ¿cómo lo puedo explicar? Darle la vida a Dios es dar todo. Sí, todo. Amén. Aspirar a servir a Dios hasta donde tope es darte todo. Amén. Que nada esté encima de Dios. Sí, vas a hacer tu vida, ¿verdad? Trabajos, familia, pero que nada pueda estar encima de Dios. Y va a haber momentos donde tope, ¿sí? Donde entren nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿sí? Incluso estando sirviendo a Dios, hay momentos donde uno dice, si no hubiera sido esto, me hubiera gustado hacer aquello. Amén. A mí me costó mucho dejar mi trabajo. Todavía a veces me acuerdo, pero digo, no, pues ya no la voy a armar, ¿verdad? Si me regresara. Pero sí piensas y te acuerdas, o a veces que me escriben los ex compañeros, sientes el sentimiento de que yo debería estar allá, encerrado, trabajando, ¿verdad? Haciendo cosas que estoy haciendo. Y es un sentimiento así. Y luchas, amén. No es la gran cosa, ¿verdad? Pero es un sentimiento que está ahí, amén. Así puede haber otras cosas que te están jalando, ¿verdad? Y espérate, Señor, ahorita te sirvo, déjame primero atiendo esto, o deja que esto muera primero. No, entiérralo tú, ¿sí? Deja que se muera ahí, pero suéltalo, amén. Cuando eso se hace, aquella persona va a avanzar, ¿sí? Y probablemente Dios le traiga a esa familia, ¿sí? Eso solamente Dios. Ya termino con esto, y eso ya es de verdad. Versículo 61. Entonces, ¿qué es ese punto anterior? Son los lazos familiares o los lazos sentimentales, ¿sí? Nada puede estar encima de la visión. Decía un misionero en un libro que escribió: lo más importante en tu vida es tu propósito, por encima de esposa, esposo, hijos, padre, madre. Eso es lo más importante, ¿sí? Eso cuesta entenderlo, ¿sí? Porque el lazo es fuerte, amén. No significa matar familiares, ¿verdad? O asesinar gente. Es soltarlo del corazón. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno poniendo su mano en el arado. Para todos tenía respuesta, ¿verdad? Mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué viene a ser nuestra casa? Pues es nuestra vida pasada, en base a la respuesta del Señor. El Señor le está diciendo: no puedes mirar atrás. Cuando dice pone la mano en el arado, se refiere al servicio, Aquí le está hablando obra misionera, gente que quiere servir, ¿sí? Cuando pones la mano en el arado era para trabajar la tierra, era servicio, ¿sí? Y mira hacia atrás, o empieza, lo que decía ahorita de mí, a extrañar lo que se dejó. Esa persona no es apta para el ministerio o el servicio. Entonces, si ya Dios nos hizo renunciar a algo, no mires atrás, amén. Acuérdense lo de la sal, la mujer que se hizo sal, la esposa de Lot, ¿sí? ¿Por qué se hizo sal? Bueno, la sal simboliza esterilidad. Si cuando alguien mira atrás, su vida espiritual se puede esterilizar o se puede frenar, amén. Entonces ya pusiste la mano en el arado, síguele adelante, ¿sí? Lo que pasa es que antes se ponía una marca en la otra parte de la tierra que estaban arando, una marca como una bandera roja, ¿sí? Y él se ponía, el que agarraba el arado, se iba derechito viendo la marca que estaba allá. Si dejaba de verla, se iba a ir chueco el surco, o sea, la obra iba a estar mal. Entonces por eso no mires atrás, ¿sí? Porque si empiezas a extrañar lo que dejaste, amén, entonces el surco te va a ir chueco, no eres apto para esto. Tienes que ver hacia el frente, amén. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Usted cree que no le dolió dejar la grandeza que tenía ya? No sé, lo leía Jaciel el miércoles, ¿no? Él se despojó de aquello, ¿sí? Renunció a eso, amén. Imagínense cuando está en el Getsemaní, cuando ora por los discípulos: Señor, la gloria que me diste, ¿sí? La que dejé, tú me la vuelves a dar, ponme donde estaba, con aquella gloria que tenía en el principio, ¿sí? Entonces, a lo mejor le pasó por su mente, ¿sí? Como humano, ¿verdad? Señor, todo lo que dejé, ¿sí? Y a veces uno deja cosas que duelen. A comparación del Señor, pues Él dejó todo, amén.
y lo soltó todo pensando en nosotros. Si hubiera puesto la mano en el arado, hubiera venido a la tierra y hubiera dicho: ¿por qué dejé el trono? ¿Qué estoy haciendo con esta bola de locos? ¿Verdad? Dejé el trono, ¿qué hice? No, él se mantuvo, como dice la Biblia, sí, puesto los ojos en el gozo que había delante. Así nosotros también. Entonces, si ya le pusimos la mano en el arado, no mire atrás, mi hermano, sí, porque entonces no va a ser apto para el servicio a Dios. Esas cositas, sí, estorban para que la obra de Dios avance. En este caso, la obra misionera. Esas cosas estaban aquí, en estos hombres, y ese era un estorbo. Entonces, si queremos hacerlo efectivo o efectiva la obra de Dios, hay que ir renunciando a todo esto. Pónganse en sus pies y vamos a hacer una oración. Cada una de estas cosas entorpecen la obra de Dios, la pueden frenar. Pero vamos a orar para decirle a Dios que nos redarguya. Padre, estamos ante tu presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has dado un corazón, Señor, que quiere agradarte. Bendito Dios. Reconocemos que hay muchas cosas en nuestro interior que nos pueden gobernar, Señor, que pueden desviarnos incluso, Señor. Padre, pero hoy nos humillamos delante de ti. No queremos renunciar a algo que tú no nos estás pidiendo, Señor. No queremos malinterpretar lo que acabamos de leer, Señor. Aquí no es renunciar lo que yo quiero o lo que yo pienso, porque obviamente vamos a renunciar lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, Señor. Por eso queremos oír tu voz, Padre, realmente tu voz, y no decir: voy a renunciar a esto porque me estorba. Dios te lo pidió. Si no te lo pidió, no lo sueltes. Pero si hay algo que Dios sí nos está pidiendo, seguramente es algo que no queremos soltar. Normalmente es así. Por eso es sacrificio. Señor, danos discernimiento si en nuestro corazón hay competencia, Señor, y ayúdanos a gozarnos cuando levantes otras vidas, Padre. Señor, ayúdanos a alegrarnos, bendito Dios, cuando a otros se les dé lugar. Señor, ayúdanos, bendito Dios, porque así vamos a poder decir, Señor, como el apóstol Juan le llegó a decir a Gallo: Señor, bien haces, le decía el apóstol Juan, cuando ofreces este servicio a los que sirven a Dios, porque ellos son ministros del Señor. Haces bien en atenderlos, a llevarlos a su destino, porque de esta manera participamos del ministerio de ellos. Lo que está diciendo es: tú eres parte de lo que Dios está haciendo a través de esos ministros, Señor. Si lo podemos entender, Padre, bendito Dios, entonces vamos a colaborar, Señor. Como yo le dije hace mucho a una persona cuando estábamos en Fraccioné en Tuán, esa persona pagó los folletos que ese día usamos para evangelizar. Yo le dije: si un alma se salva con un folleto, los que tú imprimiste, eso Dios lo va a tomar en los cielos, y algo que te costó 20 centavos, 50 centavos, te va a dar un galardón grande en los cielos. Señor, si entendiéramos eso, no nos costaría sembrar en tu reino, Señor. Bendito Dios. Yo bendigo a este pueblo, Señor, y yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, Señor, que tú nos haces crecer, Señor, que tú quitas de nosotros la competencia, nos la haces entender para examinarnos, para reprenderlo, para luchar, para que eso no nos gobierne. Tú nos quitas, Señor, o nos das el entendimiento si tenemos una mentalidad de secta, Señor, donde no podemos aceptar que Dios nos puede enseñar a través de alguien más, Señor, donde nos cueste cerrarnos y decir: es que Dios no te puede usar a ti, mucho menos más que a mí. Guárdanos, Padre. Y como lo hemos dicho, Señor, cuando alguien quiere crecer, por todos lados trata de oírte, Señor. Así le hables a través de un niño, esa persona pone atención porque es Dios hablando en un niño. Señor, que así nos des la mentalidad, Señor, como nos predicaba Jocabet, Señor, el viernes pasado. Siempre tiene que haber un corazón enseñable, pero cuando una persona es sectarista o tiene una mente de secta, piensa que solo a él Dios le puede dar
Dios le puede hablar. Solo Él puede, solo Él tiene la capacidad, la unción, la gracia, Señor. Y menosprecia a los demás. Eso es un pensamiento de secta. Aquellos que son de competencia, siempre queriendo guardar una etiqueta para nunca verse menos que otros. Una mentalidad incorrecta, Señor. Y siempre eso es muy cansado. Pero yo bendigo a tu pueblo, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que también nos das el mismo sentir que hay en ti, que nos das el mismo ánimo, Señor, que le estás dando a nuestros pastores. El mismo sentir, Señor, de trabajar, de sembrar, de evangelizar, de expandir el reino, Señor, de orar, de interceder por la obra misionera, Señor, de aportar para la obra misionera, de bendecir las casas, Señor, que quieres dar a luz. Bendito Dios, de declarar que el Señor se glorifica en cada colonia, Señor, donde se lleva el evangelio, que el Señor derriba las potestades que hay, Señor, en las colonias donde se plante una iglesia nueva. Porque yo sé que estas dos que están en nuestra mente y en nuestro corazón, dos iglesias hijas que han de nacer, yo sé que no sean las únicas, Padre. Bendito Dios, porque nuestro anhelo es que se extienda el reino, que haya muchas casas de restauración, que haya muchas casas donde las personas lleguen, encuentren vida, no encuentren religión, no encuentren hipocresía, no encuentren apariencia, encuentren reino, Señor, donde las almas se aman, donde los hermanos están juntos y en armonía. Bendito Dios, donde no se está hablando a espaldas de otro, Señor, donde hay amor entre hermanos, como lo hacía la iglesia de los apóstoles, Padre. Todo lo tenían en común, sus corazones eran de un mismo ánimo. Como dice la Escritura, eran de un mismo corazón. Se amaban, no peleaban, no discutían entre ellos, no competían entre ellos, Señor, no señalaban las faltas uno del otro, se amaban como hermanos, había reino. La doctrina poderosa de los apóstoles, Padre, toda la revelación que recibieron con Jesús, Señor, tenían un mismo sentir, Padre. Comían en las casas juntos, Señor, con sencillez de corazón. No andaban impresionando al hermano o queriendo apantallarse el uno al otro. Con sencillez. Nadie se sentía más que el otro, Señor, porque eran hermanos. Bendito Dios. Los apóstoles adoctrinaban, enseñaban el evangelio, trazaban las escrituras, Señor, y la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Señor. No menospreciaban la enseñanza de los pastores, Señor. La abrazaban, Señor, la indagaban, la analizaban, la abrazaban para obedecerla, Señor, y crecían, Señor. Y de ahí nacieron, Señor, hermosos ministros, como los 7 diáconos, poderosos como Esteban, Señor, como Felipe, que un solo hombre conquistó una ciudad y derribó a la potestad que había a través de un brujo, Señor. Bendito Dios, hombres como Esteban, que fue una primicia, Señor, de lo que era, Señor, un mártir. Y de esas iglesias, Señor, nació la iglesia de Antioquía, una poderosa iglesia de gobierno que enviaba misioneros, apóstoles a otras regiones del mundo, que la iglesia era tan poderosa que podía cubrir a un apóstol Pablo cuando entraba a regiones como Éfeso, donde fieras o principados y potestades se le levantaban, Señor, donde un principado a nivel continental se levantó, Diana de los Efesios, pero el Señor le entregó esa tierra y una iglesia de gobierno lo cubría, oraba por él, lo bendecía en sus viajes. ¿Qué calibre de pastores eran esos, Señor, para cubrir un ministerio tan poderoso como el de Pablo? Y no había competencia, Señor. No se peleaban los pastores, porque ellos no iban a ser famosos como Pablo. No les importaba eso, Señor. Su único pensamiento es que se extienda el reino, que se salven muchas almas, que se levanten muchas iglesias, que las iglesias sean centros de restauración, que crezcan bajo este mismo diseño. Bendito Dios, que sean fructíferas otras congregaciones, que se levanten más pastores, que pastoreen esas iglesias, Señor, que haya familias que se entreguen al Señor. Bendito Dios, que a esas otras iglesias las cosas se les den más rápido, sea más fácil, sea más inmediato, Señor. Bendito Dios, que la iglesia matriz tenga la capacidad
de cubrir esas vidas, que esas iglesias produzcan más ministros, más siervos de Dios, que alcancen al drogadicto, que alcancen al perdido, que haya iglesias que tengan alcance también, Señor, con el profesionista, Señor, con toda área, Señor. Sería un privilegio enorme, Señor, y creemos que es posible, Padre, porque nuestros ojos lo ven, Señor, en nuestro espíritu. Bendito Dios, creemos que es posible, Señor, Padre celestial, porque hemos estado contigo, Señor, y hemos visto tu gloria, Señor, hemos visto tu sueño hasta el punto donde nos has hecho entender. Y sé, mi Dios, que se puede producir mucho para la gloria de tu nombre si nuestro corazón es correcto, si no es un corazón de competencia, si no es un corazón, bendito Dios, de secta, si no es un corazón, Padre celestial, Señor, que esté enlazado o que tenga la aspiración a la riqueza de este mundo, sino que el corazón lo ha dado para su Dios, que se siente deudor, Señor, que no anda presumiendo las cosas materiales, Padre. Ese no es un ministro. Nunca Jesús hizo eso. Nunca. Jesús no hacía eso, no presumía su riqueza que la tenía, pero Él renunció a ella, dice tu palabra, Señor, bendito Dios, que renunció a la gloria que tenía, que incluso cuando lo querían hacer rey, porque así dice tu palabra, que hubo un momento donde era tanta la gloria que manifestaba Jesús, que un grupo de gente lo quiso tomar para hacerlo rey sobre Israel, y Él se escondió. Que Él nunca buscó la grandeza de los hombres, porque Él sabía para qué era el ministerio. No era para entretener gente chiflada, entretener gente berrinchuda o caprichosa que no se quiere arrepentir. Era para llevar la gloria del Señor, para salvar vidas cautivas, vidas arrepentidas, vidas que estaban en tinieblas, pero que entrarían a una luz gloriosa por el Evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Dios nos dice, mi hermano, si tu corazón es recto conmigo, no tendrás límites. Si tu corazón es recto a mi voluntad, si puedes entender o disfrutar que mi voluntad es buena, que mi voluntad es agradable, que mi voluntad es perfecta, si lo entiendes, si lo amas, si te alineas a ella, juro por mi nombre que no te pondré límites, que irás de gloria en gloria, de poder en poder, de potencia en potencia. Pero si tu corazón no es recto conmigo, esa será tu caída. Pero si me entregas tu vida, tu corazón, si me entregas aún lo humano que puedas tener o lo material que puedas tener, si tu vida, tu corazón, tu alma, no habrá límites. Y esta casa no será solo una casa, sino un edificio, como dice el libro de Efesios, un edificio espiritual, un templo para el Señor, hablando de una estatura grande en el mundo espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, y yo escucho a la voz de Dios que nos dice: tengo en mis planes hacer de esta iglesia una iglesia que derribe principados y potestades, pero que tu corazón sea recto, que no haya competencia entre hermanos, que no haya disensiones o diferentes formas de sentir, que haya un mismo anhelo, una misma pasión, un mismo deseo, un mismo corazón, que no menosprecien las ovejas entre unas a otras, las ovejas a los pastores a las ovejas, que los que van creciendo no se sientan más, que sepan que hay una fuente que usó un canal para bendecirles. En el nombre de Jesús, Padre, Dios nos declara: te juro por mi nombre que haré que esta tierra me conozca y que tiemblen delante de mi evangelio, que tiemblen delante de mi palabra. Ya no se menospreciará más mi nombre, no se tendrá en poco mi nombre ni mi evangelio. Y yo quiero usarte a ti para que des a conocer no al diosito de la religión, no al cristianismo, el cristianismo metódico, el cristianismo mundano, el cristianismo hipócrita, sino el cristianismo que está en la línea
de la ley de Cristo, que se somete a la ley del Espíritu Santo, que entiende que el verdadero cristiano es un discípulo, alguien que se niega a sí mismo todos los días, que entrega su vida, que toma su cruz y sigue al Señor, que todos los días se va negando a sí mismo y está creciendo en esa gloria. Aquellos que son verdaderos discípulos, sus nombres son conocidos en el cielo. En el nombre de Jesús, Padre, no menospreciarán más a mi iglesia, teniéndola en poco, diciendo: los hipócritas son peores que los del mundo. Gente ambiciosa, gente avara, gente mentirosa, gente falsa, gente hipócrita, gente irresponsable en los trabajos, gente hipócrita con los vecinos, gente que maldice, gente que habla mal, gente de pésimo testimonio, pastores ambiciosos que están mordiendo el hueso hasta matar a esas pobres ovejas. Ya no más será así. Y ustedes verán, dice el Señor, cómo el juicio inicia por la casa y empieza desde los que ministran el altar. Nadie se podrá burlar de mí, dice Dios el Todopoderoso. Nadie podrá hacer burla de mi nombre. Todo lo que está oculto será manifestado. Nadie podrá hacer burla de mi evangelio, de mi verdad. Voy a volver a levantar iglesias así, iglesias que tengan sencillez de corazón, hermanos que se amen, que sepan que hay pacto y un lazo de sangre que los une, que dejen los chismes, las contiendas, los pleitos, la maledicencia, estar hablando o mascándose como perros unos a otros, sino hermanos que son de pacto, que se defienden entre ellos, que se cuidan como hermanos, que atienden entre ellos como hermanos, que cubren a sus pastores y los pastores los cubren a ellos, hombres y mujeres que saben lo que es el evangelio, que no son religiones, que no son cambios de religión, que es la vida. En el nombre poderoso de Jesús, témeme, dice Dios el Todopoderoso, tiembla ante mi palabra, nunca juegues conmigo. Pon tus manos en el arado y mira hacia adelante. Allá al frente está Jesús esperándote con un galardón en sus manos, pero no sueltes el arado. No mires atrás. No mires atrás. Toma el arado y mira hacia adelante. Y mira al Cordero de Dios que te está esperando con un galardón en las manos. Para aquellos que no se desvían, que ni sentimientos, ni pensamientos, ni deseos los mueven, sino que luchan para no soltar el arado. Esa es mi iglesia, dice el Señor. Esa es mi verdadera iglesia. No gente pusilánime, no gente floja, no gente aguada en las cosas del reino, sino gente determinada, gente que me ama, gente que entiende de dónde lo saqué, del vil infierno. Tú tienes la sangre del Cordero, no la pisotees, ámala, guarda mi evangelio, témeme y entiende que estoy por venir pronto. Abraza mi palabra, abraza mi doctrina. Vive lo que dice el libro de los Hechos. Perseveraban unánimes en oración, en ruego. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban en el nombre de Jesús, Padre. Porque aquel que no es recto no agradará a mi alma nunca. Dios es un Dios que pesa corazones. Y Dios sabe perfectamente, como lo decía Jesús, o como lo dice de Jesús. Él sabía quiénes realmente lo creían y quiénes lo iban a entregar. Él sabía quién lo iba a traicionar. Nunca estuvo engañado, pero le dio su tiempo a ese Judas. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, Señor. Y Dios declara: si tú me dejas meter mis manos, haré de ti como esa iglesia de Antioquía, como esa iglesia de Jerusalén, que expandía el reino de Dios, que trastornaba el mundo entero. Todo esto cuesta, dice un libro, te costará todo. Te costará todo. Eso le costó al Señor, todo. Toda su sangre, toda su vida, toda la adoración de toda la creación.
Sufrió el menosprecio, sufrió la humillación, sufrió la burla, sufrió las espaldas de Dios, no ver el rostro de Dios, que lo veía una eternidad. Sufrió la ausencia del Espíritu Santo cuando dijo: tengo sed. Sufrió la ausencia del Padre cuando dijo: ¿por qué me has desamparado? Le costó todo, pero nada lo desenfocó, porque su entendimiento, su visión no era solo salvarnos, era llevar muchos hijos a la gloria, muchos como Él, para ser el primogénito de entre muchos hermanos. Era llevar la gloria para el Padre, para que nunca más nadie se atreviera a levantarse contra el nombre de Dios, como lo hizo Satanás en una rebelión, para que los ángeles que no se rebelaron entendieran que Dios es el Todopoderoso y que aquel que se quiere levantar contra Él nunca terminará bien. En el nombre de Jesús, Padre, estás en un tiempo, nos dice el Señor, muy glorioso como iglesia. Estás pariendo, estás dando a luz. En el nombre de Jesús, bendito Dios, declaramos tu impartición sobre tus hijos, Padre. Que fortaleces a aquellos, Señor, que están peleando y dando la batalla. Señor, que entienden, mi Dios, que nacieron para algo y que es grande. Señor, yo bendigo a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, bendito Dios, Señor. Veo armaduras al lado de nosotros, mi hermano. Son nuestras armaduras. Y Dios nos dice: levántate y ponte en pie de guerra, porque este es el tiempo. Vístete de poder en el nombre de Jesús. Vístete de poder, vístete de poder. Pregúntale a Dios: ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuál es mi propósito en este trabajo? ¿Por qué me metiste aquí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué me tienes en este lugar? ¿Por qué me está pasando esto? Hazme entender, pero yo no soltaré mi armadura. Yo soy un hombre de guerra, bendito Dios, y yo seguiré a la línea de la batalla, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, veo a Dios poniéndose su armadura y diciéndonos a nosotros: vístete de tu armadura, vístete de poder. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Eso es una determinación, mi hermano. Es lo que está queriendo decir. Determínate a levantarte para hacer la obra de Dios. En el nombre de Jesús. Nunca serás feliz si no vives tu destino, si no vives tu propósito. Puedes tener todo lo que tú quieras, pero como dice su palabra, bendito Dios, Señor, ¿de qué le sirve al hombre tener todo en esta vida, alcanzar toda la gloria de esta tierra, si su alma se pierde? Nunca será feliz una vida que no sirve para lo que fue creado. En el nombre de Jesús, Padre. Aquí está Dios, mi hermano. Dios quiere salvar muchas almas a través de tu vida y a través de esta iglesia. Dios quiere salvar muchas personas en el nombre de Jesús. Hay gente aquí que no tiene el porte humano de pastor, pero son pastores. Yo lo veo en mi espíritu. Gente aquí que no tiene la apariencia de ministro, pero son ministros. Hay gente aquí que no tiene la apariencia de ministros, pero los veo padres o madres de profetas. Hay gente aquí que no tiene el aspecto de un gran ministro, pero Dios declara: pero con ellos haré proezas. Yo no tengo límites. Los límites los pone la religión, el legalismo, el pecado. Yo no tengo límites. Hay gente aquí que va a ser padre de profesionistas, que va a ser padre de empresarios en el nombre de Jesús. Gente aquí que va a ser padre de muchas personas que están caídas, que están perdidas. En el nombre de Jesús, este es el tiempo, dice el Señor, Dios fuerte. Este es el tiempo en el nombre de Jesús. Y yo declaro cielos abiertos sobre nuestras vidas y que desciende tu gloria en el nombre de Jesús, Padre, que nos activa, que nos potencializa, que nos hace ver por encima de los montes, Padre, y nos hace entender que nacimos para la gloria de tu nombre, Señor, para llevarle luz a los que están en tinieblas, para llevar vida donde hay muerte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el mismo ánimo, en el mismo sentir, declaramos que las
potestades caen, Señor, que los principados son sacudidos y que levantas tu nombre, Señor, a través de estas vidas, de esta iglesia, Señor, y a través de aquellos que tú has determinado usar para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, tú derramas más aceite sobre cada uno de tus hijos, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Nos revistes de tu gracia, de tu unción, Señor, de tu espíritu que se derrama sobre nosotros, que nos habilita, que nos capacita, Señor, que nos potencializa, Padre. En el nombre de Jesús. No hay una edad que determine quién sirve o quién no sirve a Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios. No hay una edad, no hay una condición natural o física que pueda imposibilitar a una persona de servir en el reino. En el nombre de Jesús, toda vida que lo anhela, que aspira a eso, sea cual sea su condición o su edad, esa persona es un instrumento en las manos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendito Dios, Señor, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a cada vida, a cada mujer, Señor, de este lugar, a las mujeres mayores. Declaro que son ejemplo para las más jóvenes, que pueden acercarse con el buen testimonio y decir: tú tienes que hacerle así y así, porque hay testimonio en ellas. Son mujeres de oración, son mujeres intercesoras. Bendigo, Señor, a cada vida, a cada varón de esta iglesia. Bendito Dios, donde el lazo de hermanos se hace más fuerte, donde el anhelo por hacer tu obra y tu voluntad crece, Señor. Bendigo a la iglesia. Declaro que ese lazo de Dios nos une, ese lazo de hermanos, Padre. Bendito Dios, para ver, Señor, cómo impulsar a otro y no verlo caído y dejarlo ahí. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tu iglesia, Señor. Declaro que estamos en otro ciclo. Bendito Dios, Padre, los que han entrado, Señor, que han menguado, que han sacrificado, que se han negado a algo, Señor, yo declaro que entran, Señor, a otra vida, Padre. Bendito Dios, y que la gracia de Dios los fortalece en el nombre de Jesús, Padre. Hay gente aquí que yo veo que ha sembrado de corazón y que Dios les dice a esas personas: tú no tendrás falta de ningún bien. Usted lo dice, David Sánchez, tu esposa, no tendrán falta de ningún bien. En el nombre de Jesús, Padre. Así cada vida, Señor, que has sembrado en tu reino sin ninguna mala motivación, sino en la motivación correcta, no para impresionar gente o manipular gente, porque hay gente que siembra para manipular a los pastores. Hay gente que da porque quiere controlarlos, porque quiere posición, Señor. Pero si el corazón fue recto ante ti, yo declaro que tú los bendices, Señor. Así en todas las áreas, Padre. En el nombre de Jesús, que tu diestra está sobre tu iglesia, Padre. Declaramos, Señor, que te glorificas y que cada una de estas cosas, Señor, que pueden entorpecer el avance de tu palabra, de tu reino, tú nos haces verlo, Señor, para inmediatamente darle la batalla, Señor. No podemos detenernos, Padre. En el nombre de Jesús queremos crecer y avanzar, Señor. Obviamente ayudar a los que vienen detrás de nosotros, Señor. Bendito Dios, porque somos hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria, todo el honor, la alabanza, Señor, golpeamos los cielos en el nombre de Jesús. Declaramos que se rompen las ventanas de los cielos, que toda sombra de la muerte y toda sombra del diablo es sacudida en el cielo, que la gloria de Dios baja sobre la iglesia, sobre el territorio, Señor, que no portamos religión, portamos vida, portamos el evangelio, Señor. Declaramos los cielos abiertos en el nombre de Jesús, que donde quiera que nos envíes, Señor, caerán gigantes, caerán a nuestro lado, a nuestro otro lado, Señor. Bendito Dios, no habrá, Señor, mentira, no habrá poder satánico que derribe tu obra, si nos mantenemos en tu perfecta voluntad, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu nombre sea reconocido, Padre. Por eso el día de hoy te rendimos la gloria, la honra, la alabanza, y cualquier cosa que veas en nosotros, tennos misericordia, redargúyenos, porque nosotros estamos tan limitados que no vemos, Padre. Ten compasión de nuestras vidas.
Si en algo nuestro corazón se está desviando, dínoslo por amor a tu nombre, Señor. No queremos ser confundidos, no queremos desviarnos, no queremos cambiarte por nada. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre. Y que sobre todas las cosas, Señor, tú seas muy exaltado, mi Dios, porque esto es para ti y por ti, Señor, para que tu nombre sea engrandecido, para que tú te sientas feliz, Señor, y puedas decir: Señor, la gracia con esas vidas no fue en vano. En el nombre de Jesús, mi gracia con esas personas no fue en vano. Que puedas presentarnos ante el Padre, Jesús, y puedas decir: mis hermanos, no fue en vano el sacrificio, no fue en vano el derramamiento de sangre por estas vidas. Te honraron, te amaron estando en la tierra. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.